Hola a todas, en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con la modulación de frecuencia. Para ello, en primer lugar, voy a crear un oscilador como normalmente. Lo voy a dejar, por ejemplo, a 400 hercios, un control de volumen y la salida de audio. Una vez que tengo los elementos básicos para generar un tono puro, como sería este, ya puedo trabajar sobre la frecuencia de este sonido. Hasta ahora hemos trabajado sobre todo con la amplitud mediante la modulación de amplitud y la creación de envolventes, y ahora vamos a trabajar pues con transformaciones sobre la frecuencia de un sonido. Si quiero que este sonido haga un pequeño vibrato de frecuencia, es decir, que suba y baja un poco la frecuencia, puedo añadir aquí encima otro oscilador. Por ejemplo, voy a probar con otro cycle. Voy a ponerle una frecuencia de 1, con lo que va a hacer una oscilación cada segundo, donde va a ir de 0 a 1, a 0 y a -1. Como el vibrato no lo quiero hacer alrededor de 0, porque esto toma valores entre 0, 1 y -1, si lo conectase así, no voy a escuchar nada, ya que haría un vibrato en torno a 0 hercios. Lo que tengo que hacer es, digamos, escalar este valor a un rango de valores que me sirvan para esta frecuencia. Por ejemplo, podría sumarle 400 hercios y entonces, como aquí van a salir valores entre 0, 1, 0 y -1, pues tendría valores al sumar 400 entre 400, 401, 400 y 399. El resultado sería algo así. Donde apenas vamos a notar la diferencia porque son intervalos musicales muy pequeños. Para hacer que esto oscile en un rango mayor de frecuencias, debería multiplicar estos valores, por ejemplo, pues por 20. De forma que al multiplicar estos valores por 20, mi onda aquí va a oscilar entre 0, 20, 0 y -20. Y cuando lo sumo a 400, pues los valores que tengo van a oscilar entre 400, 420, 400 y 380. Voy a poner aquí un number para que veamos los valores. Entonces va oscilando una vez por segundo entre esos valores. Si quiero que vaya más lento, pues puedo cambiar la frecuencia. Y si quiero que vaya más rápido, pues acelero la frecuencia. Si quiero que el glissando sea más grande, debería cambiar este número. Voy a poner aquí otro valor. Si quiero que el vibrato sea más grande, pues en vez de multiplicar por 20 hercios, pues puedo multiplicar por 50. Si quiero que sea más pequeño, pues por valores más pequeños. Y por último, si quiero que haga esta oscilación en torno a otra frecuencia, pues la tengo que cambiar en este último número. Ahora lo está haciendo en torno a 400 hercios, pero lo puedo hacer en torno a 200 o en torno a 1000 hercios. Con lo que ya tendría los tres valores básicos para la modulación de frecuencia. Este valor, que sería la frecuencia de modulación, que es lo rápido que es este vibrato, a este valor, que es cuánto por encima del valor central y cuánto por debajo va a oscilar la onda, se conoce como profundidad de modulación.
Y a este último valor, que es la frecuencia central en torno a la que se produce la modulación, se le conoce como frecuencia portadora. De hecho, si quisiera, por ejemplo, utilizar un teclado para modificar y utilizar esto como un sintetizador y poder modificar las notas de una forma con una interfaz de este tipo, pues transformaría las notas del teclado MIDI en frecuencia y vendrían a la frecuencia portadora. De esta manera, hay una pequeña cuestión y es que la profundidad de modulación en intervalos musicales es muy distinta, aunque yo pongo aquí 60 hercios arriba y abajo, no es el mismo intervalo cuando la frecuencia portadora son 200 hercios que cuando son 8000 hercios. Para solucionar esto, luego veremos como otra forma de definir la modulación de frecuencia. Pero de momento nos puede servir esto para ver un par de aspectos sobre la modulación de frecuencia. Voy a poner ahora una frecuencia portadora muy alta para que podamos ver qué ocurre a nivel de frecuencias cuando subo mucho la frecuencia de modulación. Ahora estamos trabajando a frecuencias bajas, es decir, esto actuaría como un LFO creando una sensación de vibrato. Pero cuando esta frecuencia es mucho más alta, voy a dejarlo un momento con como estábamos trabajando antes. Ahora suena como un vibrato, pero cuando esta frecuencia se vuelve mucho mayor, llega un momento en que empiezo a tener un sonido más complejo. Este sonido más complejo va a cambiar en función de los distintos valores que tenga yo en estos tres elementos. Voy a poner la frecuencia portadora ahora mucho más aguda para que veamos aquí en el espectro cuáles son estas diferencias. Esto tendría que conectarlo aquí abajo. Ahora ya sí. Esto está en torno a 5000 hercios. Cuando la profundidad de modulación es baja, por ejemplo 0, lo que tengo es una frecuencia original. Si la frecuencia portadora pues es más aguda, el pico está más a la izquierda, suena más agudo el sonido, cuando es más grave, perdón, más hacia la izquierda. La profundidad de modulación lo que va a hacer es que me aparezca, no se ve aquí bien, pero aparecen estas bandas laterales, aparecen aquí estos picos que están con una campana. Ahora están muy juntos porque la separación viene dada por la frecuencia de modulación. Cuanto mayor es la frecuencia de modulación, mayor es la separación entre estos picos. Si este es cero, pues solo está la frecuencia original, pero a medida que esto sube, aparecen esos otros sonidos, cuya relación con la frecuencia original pues depende de la frecuencia de modulación. Este tipo de síntesis, la síntesis FM, fue descubierta o inventada por John Chowning y es muy importante ya que solo con dos osciladores puedo obtener un espectro con bastantes más armónicos, mientras que hasta ahora, incluso con la modulación de amplitud, con dos osciladores, pues podría tener como mucho el triple de armónicos de los osciladores que tenía, pero en este caso, pues puedo tener muchos más y dar lugar a sonidos mucho más complejos. Para trabajar con esto de forma musical, podríamos trabajar, digamos, con estos valores, pero creo que es mucho más sencillo e intuitivo utilizar un objeto que ya tiene creado Max, que se llama Simple FM. Dentro de este objeto podemos abrirlo. En Max, cuando empezamos a escribir un objeto y nos aparece autocompletar, se aparece una O
Es que es un objeto ya programado, pues normalmente en C y que se puede usar en Macs, pero cuando aparece una P es que es un subpatch, es decir, que yo puedo acceder a él. ¿Cómo? Pues o bien paso a modo ejecución y hago doble clic en el objeto y se me abre aquí en otro segundo plano. Incluso podría editarlo. Haciendo clic en el lápiz y desbloqueándolo, puedo editarlo. Como este está creado dentro de Max, no lo recomiendo. Si lo editáis, lo que diría que es más recomendable es guardarlo con otro nombre para mantener el original intacto por si hubiera cualquier error que lo sigamos teniendo. En cualquier caso, veis que esto es muy parecido a lo que teníamos antes. Está la frecuencia portadora. En este caso, yo he escrito la frecuencia portadora en este más. Aquí está puesto directamente en el oscilador, que es al que le llega. Estaría la amplitud de modulación. Esto sería pues la frecuencia de la oscilación. Haciendo, digamos, reestructurando un poco los valores que entran y relacionándolos entre ellos por este tema de los intervalos, sin entrar mucho en detalle. Hay un artículo de John Chowning donde explica todo esto en detalle, pero sin entrar mucho en detalle, pues vemos que tenemos tres parámetros con los que sí que vamos a poder trabajar más musicalmente: la frecuencia portadora, que va a seguir siendo la nota que escuchamos, y los otros dos valores es un ratio de armonicidad y el índice de modulación. De forma que yo aquí puedo poner mi teclado, convertir las notas a frecuencia y esto va a ser la frecuencia portadora, que es la nota. Voy a utilizar el objeto sig, que lo que hace es convertir un número entero que le llega a un número decimal en una señal, de forma que lo va a estar repitiendo todo el tiempo. Si yo pulso un do, pues está continuamente sacando 261 hercios, que es el valor en hercios de ese do. Para los otros dos valores no hace falta que los convirtamos a señal. El primer valor que acepta Simple FM, sí es necesario convertirlo a señal. Pues conecto otros dos números enteros, otros dos números reales, perdón, decimales. Y recordamos que la segunda entrada es el ratio de armonicidad. Puedo poner, por ejemplo, un 2 o un 3. Y no escuchamos nada porque no he puesto nada en el índice de modulación. Voy a hablar con un índice de modulación bajo. Entonces, la armonicidad, voy a probar con números enteros. 1. Son sonidos en los que más o menos puede escuchar una altura o sonidos de los que llamamos musicales. Si uso un ratio de armonicidad más alejado del número entero, empieza a ser cada vez más inarmónico. Por eso se llama ratio de armonicidad y suena más como pues, campanas o sonidos raros. Y si cambio el índice de modulación, vemos cómo cambia el tipo de sonidos que me aparecen. De esta forma, pues ya tengo un control de un sintetizador bastante más complejo donde podría crear una serie de presets. Los voy a crear todos sobre la misma nota. Por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto.
y puedo tener estos distintos valores. Podría secuenciarlos con un metro y un counter que vaya de 1 a 4. O si quiero algo que cambie un poco más, pues podría modificarlo con un valor aleatorio entre 1 y 4 y tener este otro tipo de sonidos. Si vuelvo un poco, bueno, esto sería el sintetizador FM, digamos, más básico y fundamental. A partir de aquí, pues podemos extenderlo añadiendo envolventes, pues por ejemplo, podemos añadir una pequeña envolvente aquí de amplitud, con elementos que ya hemos visto, como pues el uso de function y de line. Y para que se lance cada vez que pulso una nota, pues lo conecto a este bang. Ahora va a durar un segundo la nota. Y pues puedo tener así distintos timbres. O si quiero un timbre pues un poco más a lo mejor de campana, pues lo puedo acompañar con una envolvente similar que suene como un golpe de campana. Los sonidos de campana pues son más inarmónicos. Hay que probar en la FM el resultado. Y bueno, podemos ir probando un poco distintos valores hasta que encontremos el sonido así que más nos guste. Y estos dos elementos, por supuesto, podrían ir acompañados también de su propia envolvente, donde pues puedo ir cambiando los valores que recorren a lo largo de la nota, no tienen por qué quedarse fijos. Voy a hacer así un poco despacio para que entre también otra envolvente y podríamos completarlos con el mismo elemento, con un line. Voy a conectar aquí directamente. Como line va entre 0 y 1, los valores que tiene son entre 0 y 1, debería o cambiar mediante un mensaje set range los valores mínimos y máximos del eje Y, o bien, si no me quiero confundir cambiando en cada una de los objetos de función sus rangos, si no quiero confundirme, pues es muy útil utilizar el objeto scale, donde introduzco pues el rango inicial, que son valores que van entre 0 y 1, y hay el rango al que quiero convertirlo, pues creo que vayan, por ejemplo, entre 1 y 3, la armonicidad. De forma que pueda hacer que un... Voy a borrar así bueno, voy a borrar todos los puntos y voy a hacer que, por ejemplo, la armonicidad aumente el valor de 1 a 3 a lo largo del sonido. O al revés, podría hacer que disminuyera.
creando este tipo de efectos. Lo mismo podría hacer con el índice de modulación, teniendo así un tipo de FM más completo. Esto sería un poco la base de la síntesis FM, pero se pueden añadir más cosas, podríamos añadir filtros después que no hemos usado, reverberación, efectos. Hay un sintetizador en Max ya creado que puede ser muy interesante de ver como ejemplo. En el menú extras de Max, perdonad, en el menú de ayuda de Max en ejemplos, si bajáis a sintetizadores, hay un FM Synth, sería este, y se abre un patch que ya tiene un sintetizador creado con la armonicidad, la profundidad de modulación, esto sería la altura del sonido, podría hacer que haga un glissando hacia arriba, hacia abajo, un portamento, la amplitud y si tiene vibrato. Y además, pues tiene una pequeña reverberación y aquí podría modificar la envolvente ADSR del sonido y bueno, veis que tiene un montón más de parámetros de los que hemos creado antes, pero podemos jugar un poco a partir de los distintos presets. Está muy bajo igual. Conseguir distintos resultados. Una forma de aprender mucho también en Max, además de ver los tutoriales, por supuesto, es navegar esta serie de ejemplos y patches de otras personas. Este patch está en modo presentación. Si salgo de él, pues vemos que se mueven los elementos y tengo todo el patch así pues separado en distintas partes. Puedo desbloquearlo y pues ya puedo coger elementos, ver qué son, puedo abrir el inspector para ver qué es cada objeto distinto, puedo abrir aquí donde pone una P, que ya sé que es un subpatch, pues puedo abrirlo para ver qué hay dentro e intentar entender y aprender e incluso pues copiar distintos elementos que me interesen. Bueno, este es un poco el resumen de la síntesis FM. Podemos crear nuestra propia síntesis FM como hemos hecho al principio, utilizar esta de Max y además, si creamos la nuestra como hicimos al principio, yo solo usé dos sinusoides como fuentes de oscilación, pero se pueden usar, por supuesto, distintos tipos de osciladores, phasors, dientes de sierra, ondas cuadradas e incluso ruidos. Y os animo mucho a que probéis porque los resultados son muy, 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 muy distintos y muy sorprendentes. Espero que os lo paséis muy bien.